8 de la mañana, 46 minutos en Puerto Caicedo, Putumayo. Las autoridades buscan a un hombre que tenía casa por cárcel y que en las últimas horas asesinó a su suegra e hirió a su cuñada menor de edad. Tras el homicidio, el hombre se dio a la fuga. Fue en esta vivienda ubicada en la vereda del Cedral en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, donde al parecer Carlos Alfonso Trujillo, quien tenía casa por cárcel, atacó a la madre de su esposa, quien ante las heridas propinadas con arma blanca, falleció. Entra en una discusión familiar y esta persona intolerante con un arma blanca procede a apuñalearla muchas veces, e igualmente a su cuñada, una jovencita de 17 años, la cual se está debatiendo entre la vida y la muerte en una... Según las autoridades, tras el ataque, el hombre huyó de la vivienda y ahora es buscado en zona rural de Puerto Caicedo. Este señor se encontraba con prisión domiciliaria por el delito del narcotráfico. Había sido enviado a su domicilio y fue allí aprovechando esta situación que ocasionó esta muerte. El hombre señalado deberá responder por los delitos de feminicidio y tentativa de homicidio. Es que es realmente preocupante el panorama de feminicidios en el país. Según la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de la Vicepresidencia de la República, en lo que va corrido de este año se han asesinado ya a 16 mujeres. Observen estas cifras. Los feminicidios registrados en el año 2019 fueron 211, mientras que en el 2020 fueron 151. Ojo, estábamos en confinamiento estricto. Subió la violencia intrafamiliar, pasó de 55.963 casos a 60.362. Miremos cómo se comportaron las llamadas de alerta. Se recibieron 155 llamadas de alerta. En 2019, 18.824, mientras que en el año 2020 esto subió casi al doble, 32.019 llamados de alerta por parte de mujeres que buscaban ayuda. Y esta tercera gráfica nos muestra los casos en 2021, pero lo que más preocupa es que en lo que va corrido de este año, ya les decíamos, se han presentado 16 feminicidios en el país. Eso quiere decir que se está matando una mujer casi por día. A esta hora, justamente, para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer, en qué es lo que estamos fallando, vamos a establecer comunicación con la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Heidi Gallo. Muy buenos días, señora consejera. Gracias por acompañarnos en este espacio de noticias. Nos quedamos en los diagnósticos y en las alertas, en qué estamos fallando, qué está pasando, por qué nos siguen matando. Alejandra, muy buenos días. Un especial saludo para ti y para toda la audiencia en este momento de Caracol. Efectivamente, como tú lo mencionabas, pues desde el gobierno condenamos enfáticamente esta situación. Tú acabas de mencionar el diagnóstico. Yo creo, Alejandra, que lo más importante es poderle contar a la audiencia qué es lo que estamos haciendo en este momento en el gobierno, efectivamente, no solamente para atender estos casos de violencia, sino fundamentalmente para prevenirla, ya que hay un primer mensaje donde se trata de un ejercicio de corresponsabilidad por parte de la sociedad. Pero yo quisiera compartirles a ustedes que frente a estas trágicas cifras que tú acabas de mencionar, el gobierno nacional viene reforzando acciones contundentes, y una de esas acciones fue precisamente el viernes de la semana pasada. Activamos una instancia muy importante que se ha denominado como el mecanismo articulador. De esta instancia hacen parte todas las entidades del gobierno que tienen como función prevenir y atender las violencias. Y se tomaron medidas específicas, esto bajo el liderazgo de la Vicepresidenta de la República, con la participación de los Ministerios de Salud, Ministerio de Justicia, del ICBF, de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Consejera, buenos días. Hay un factor que en medio de toda esta grave situación que se está presentando nos ocupa y tiene que ver con la oportunidad. ¿No se está actuando de manera rápida con las denuncias que hay? Andrés, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, acá hay dos grandes temas en violencias. Como les decía, primero la prevención y segundo la atención. Cuando uno mira qué está pasando con las denuncias que se están haciendo, por ejemplo, tengamos en cuenta los datos de la Fiscalía General de la Nación, que es la fuente. De las muy terribles cifras de feminicidio que se mencionaban inicialmente en esta entrevista por parte de Alejandra, yo quisiera destacar que en este momento la respuesta tanto de la Fiscalía como de la Policía Nacional ha sido muy oportuna. Tenemos una tasa de esclarecimiento el año pasado de feminicidios de cerca del 94%, y este año
la tasa de esclarecimiento o de resolución de los casos va cerca del 85%. Luego acá hay un primer tema y es que frente a la muy nefasta comisión de este tipo de atroces delitos, la respuesta de la institucionalidad está siendo efectiva. Yo creo que tenemos que centrarnos en qué hacemos en el tema de la prevención. La prevención es absolutamente fundamental y ahí quiero compartirles, por ejemplo, dos de las acciones ya contundentes que se adoptaron en este mecanismo articulador en la reunión del viernes. Por ejemplo, por parte de la Policía Nacional se crear un cuerpo élite para la investigación y para el seguimiento de estas situaciones de violencias basadas en género, y este cuerpo va a estar funcionando en los 32 departamentos del país. Adicionalmente a eso, Andrés, hay una estrategia que ha tenido unos resultados muy positivos que se llama Patrulla en Casa. ¿Y qué quiere decir esta patrulla en casa? Que cada vez que una mujer llama, por ejemplo, a la línea 155, que es la línea de atención y de orientación a violencias, y reporta estar siendo víctima de violencia, la patrulla de la policía del cuadrante del lugar donde esa mujer vive está en capacidad de ir a su casa para verificar qué está pasando. A esta estrategia se van a incorporar 1.500 mujeres que hacen parte del servicio de la policía precisamente para reforzar en esa labor pedagógica de prevención, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y otra acción también muy importante enfocada en esa prevención por parte de la Policía Nacional es que en los planes de seguridad que se adoptan de manera conjunta con las gobernaciones y con las ciudades capitales, uno de los temas que se va a incorporar como variables de riesgo es la violencia basada en género. Entonces, esa es una de las primeras decisiones contundentes que se está implementando. En segundo lugar, yo también quisiera destacar que así como existe este mecanismo articulador de prevención y atención de violencias a nivel nacional, ya estamos trabajando lo mismo con los 32 departamentos y con todos los municipios. Una de las metas, uno de los objetivos que se adoptó en la reunión que estoy mencionando del viernes pasado es que durante el primer trimestre todos los municipios del país van a tener en funcionamiento este mecanismo articulador que ¿para qué sirve? Para estandarizar y para que todas las autoridades estén en total coordinación en esa prevención y en esa atención de violencias. Y una última medida que también quisiera destacar, muy importante, por primera vez en este país, el día de mañana vamos a llevar a cabo un puesto de mando unificado con el liderazgo de la Vicepresidencia, de la Policía Nacional y de las 32 Secretarías de la Mujer en los departamentos, de tal manera que en forma simultánea vamos a estar haciendo el análisis de cuál es la situación de violencias en contra de las mujeres en cada uno de los departamentos. Muy importante la pregunta que me hacía Alejandra al principio, ¿qué es lo que explica esa violencia? Consejera. Y sobre todo, las acciones concretas para prevenir y para atender. Consejera, esto no es nuevo, esto no es del año 2021, es que hace mucho se viene dando la violencia al interior de los hogares, hace mucho se viene hablando de feminicidio. ¿Qué es lo novedoso de todas estas estrategias? Y si hay algo novedoso, ¿por qué no se había implementado antes? Es que nos estamos quedando en el cuerpo élite de investigación de la policía, en la atención, en la línea, pero no están siendo efectivas las medidas. Alejandra, tú tienes toda la razón y en esto no son medidas nuevas, estamos reforzando la estrategia. Desafortunadamente, el COVID exacerbó otra pandemia y es un reto de Colombia y en el mundo, y es las violencias en contra de las mujeres. ¿Qué es lo novedoso en esto? Que es la primera vez que tenemos una estrategia país, Alejandra, que articula el gobierno nacional con cada uno de los departamentos. Y esto es muy importante porque es clave entender la especificidad de la violencia en cada uno de los departamentos. Si hay un buen diagnóstico del problema, hay una buena solución. Eso es lo novedoso y el compromiso es hacer un seguimiento permanente de cada una de estas medidas. Pero Alejandra, ¿por qué siguen pasando los feminicidios? Por supuesto que como gobierno y como Estado tenemos una labor y tenemos que implementar unas acciones contundentes, pero también hay un llamado a la sociedad. Y es que así como todos nos unimos para llevar esa curva de contagio de COVID a cero, también tenemos que unirnos como sociedad para llevar este desafortunado flagelo de violencias en contra de las mujeres a cero. Y ahí tenemos una corresponsabilidad, las familias, los empresarios, absolutamente toda la sociedad en hacer prevención, en no naturalizar las violencias, en denunciar.
en creerle a las mujeres cuando efectivamente reportan ser víctimas de las violencias. Y permítanme, yo quiero mencionarles ahí 3 estrategias concretas. 1, el gobierno ha venido haciendo un ejercicio muy importante de reforzar la línea 155 para poder tener una mejor respuesta a las mujeres en todo el territorio. En segundo lugar, entendemos que se trata de un tema de carácter cultural, cómo mujeres y hombres vemos el rol de mujeres en la sociedad. Por eso hemos venido trabajando en un movimiento nacional de desaprendizaje del machismo, que ya tiene una expresión concreta y es la implementación de la Escuela de Desaprendizaje del Machismo en los 10 departamentos con mayores indicadores de violencias en contra de las mujeres. Y tercera, muy importante, ¿qué es lo que hemos visto nosotros que puede romper ese ciclo de violencias y prevenir la comisión de estos desafortunados feminicidios? Que las mujeres tengamos más autonomía económica. Y por eso hay un paquete de medidas en el que hemos venido trabajando en el gobierno para romper esos ciclos de violencias en contra de las mujeres a través o de generación de más empleo o de apoyo al emprendimiento liderado por las mujeres. Consejera, ya para terminar y de manera concisa, si hay un verdadero castigo en este. Sí, Andrés, como te decía, yo creo que los 2 indicadores que tenemos ahí es la tasa de esclarecimiento con respecto a feminicidios. El año pasado cerca del 95%, estos primeros días el 85%, pero yo creo que ese tema de castigo tiene que ser un tema de repudio social. No podemos permitir absolutamente nadie agrediendo ni a las mujeres, ni a las niñas, ni a las adolescentes. Y esto tiene que merecer el rechazo absoluto por parte de toda la sociedad. El tema de corresponsabilidad es absolutamente fundamental para la prevención de las violencias en contra de las mujeres. Un rechazo completo. Consejera, gracias y feliz día.